Los pecados del Edén. Tremenda palabra. Los pecados del Edén. Muchas veces nosotros somos muy superficiales al leer la Biblia, al leer la palabra del Señor, y siempre nos enfocamos en el pecado de la manzanita, ¿no? De la fruta que le dio Eva a Adán y por lo cual fueron castigados. Pero no solo hubo un pecado en el Edén, hubo muchos pecados. Y de esos, muchos de ellos todavía estamos sufriendo hoy en nuestro Edén, en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros ha sido premiado por Dios. Primero, ¿cuántos creen que Dios nos premió dándonos su perdón? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos bendijo dándonos su misericordia? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos bendijo dándonos su palabra, su Biblia? Eso es bueno, ¿no? El problema del Edén es el mismo de hoy porque Dios nos dio su perdón, nos dio su misericordia, nos dio su palabra, pero el problema no consiste en todo lo que Dios nos ha dado, sino en todo lo que nosotros no hemos visto que Dios nos da. ¿De acuerdo? Y quiero hacer primero una introducción a esta palabra, y todo empieza en el propósito de Dios. El Edén en la antigüedad no era como nosotros lo pensamos, un lugar completo donde Dios separó el espacio. Fíjese lo que Dios hace en la Biblia. El Señor dice que creó un lugar llamado Edén y era dividido por 4 ríos. El río Éufrates, el Hidekel, el Tigris, ¿y cuál es el otro? Y el Pisón. 4 ríos. Eso nos habla de un lugar geográfico extremadamente grande. Haciendo cuentas, yo le he predicado muchas veces, son más de 5 millones de de hectáreas de tierras maravillosas. Los geógrafos lo han catalogado como la media luna fértil, una extensión vasta. Pero el Señor luego habla de que, y el Señor sembró un huerto. Entonces, dentro de esa parte geográfica, el Señor hizo algo especial y sembró un huerto. Pero dentro de ese huerto, el Señor puso un jardín. ¿Me explico? Viene de lo más grande, preparándolo para Adán. Luego hace un espacio más pequeño, preparándolo precisamente para sostener a Adán y darle trabajo a Adán. Pero al final coloca un lugar para que Adán disfrute, que es el jardín. Jardín, huerto y el Edén. Entonces estamos hablando de que Dios lo planificó todo perfecto, ¿verdad? Hizo algo maravilloso y luego dice la palabra que Dios en ese jardín, en ese huerto y en ese espacio colocó a un hombre, pero con el hombre también colocó un árbol. O sea, el espacio del Edén, el huerto, el jardín y el árbol. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, todo esto para mostrarnos al Señor su grandeza, su misericordia, su amor por el hombre que había creado. Solo un árbol. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto? 100 años solito. Solito. ¿Usted se imagina un hombre 100 años solo? Eso debe ser tremendo, ¿no? ¿Cuántos mundiales no se habría visto el hombre? Disfrutando la vida. Y mucha gente tiene la tendencia mental de que un día el Señor se levanta y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Le voy a hacer ayuda. Entonces usted dice, yo soy la idónea de mi esposo. Amén. Y el esposo dice, no, yo soy el idóneo tuyo. Resulta que estamos equivocados teológicamente, porque cuando Dios dice, voy a hacerle una ayuda idónea, creó los animales. Creó la vaca, creó el buey, el caballo, el perro, el gato. Creó todos los animales como herramientas para desarrollar su trabajo durante esos 100 años. Arar la tierra, porque Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar y arar la tierra. Entonces le creó ayuda, a no ser que se hace un buey de carga o un burro. Bueno, de pronto burro sí, o una mula, etcétera, etcétera. Pero no, usted no es ningún animalito. Dios le creó a él su ayuda idónea para que con esas herramientas pudiera desarrollar todo Edén
en hebreo. Todo el Edén. Para que siguiera extendiendo el huerto, para que siguiera mejorando el jardín, para que pudiera avanzar en todo el territorio que Dios le había dado. Luego, después de 100 años en que dice la palabra que Adán le había puesto nombre a todos los animales, porque para eso se los trajo el Señor, para que les diera nombre, funciones. Dice la palabra de que el Señor durmió a Adán y le sacó a Adán a Eva. Y empezó la bendición. Amén. Después de que Dios le dio a Adán a Eva y no se la dio, se la sacó de sí mismo. Dice la palabra, encontramos en la Biblia costilla, el hebreo dice costado o costillar, lo abrió en Dios, lo partió en dos, puso la dulzura, la ternura, la belleza, puso todas las cosas lindas, las puso en la mujer. Y con lo que quedó armó a Adán. ¿Verdad? ¿Sí lo han leído? Entonces el hombre quedó todo vasto, ¿no? Acuerpado. Tocaba meterle ahí musculatura y le puso fuerte para el trabajo. Pero lo más bonito lo puso en la otra persona, en la mujer. Entonces el Señor, lo bonito del hombre lo sacó y lo puso aparte. La persona que está a tu lado es porque es lo bonito tuyo. Yo me miro en un espejo y digo, qué feo soy, pero miro a mi esposa y qué linda es. Cuando mi esposa y yo éramos novios, íbamos por la calle y todo el mundo me decía cuñado, porque la bonita era ella. A mí no me miraba nadie. A veces yo trataba de darme, cuando decían, qué lindo, yo, gracias. ¿Cierto, amor? Yo lo hacía, porque nadie me echaba piropos a mí. Todos los piropos eran para ella. Yo no me iba a poner de, una mujer casada. Yo lo sabía, era mía, punto. Amén. Sin pelea, sin nada. Lo cierto es que Dios saca lo mejor, lo pone allí, pero hay algo que nosotros a veces no entendemos. Esto se lo hablo mucho a las parejas cuando se van a casar y les digo que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los hizo mitad y mitad. Todo lo puso en una parte, pero a la mujer la dotó de algo. Según la palabra del Señor dice, la mujer sabia su casa edifica. En cierta manera significa que a Dios, a la mujer le ha dado algo, un plus que se llama sabiduría. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Aleluya. Pero son tan sabias que a veces el esposo no quiere escucharlas. Amén. Escúcheme. La mujer sabia su casa edifica. Fíjese lo importante de este versículo. Su casa edifica. La mejor decisión después de recibir a Jesús en el corazón y darle lugar a Dios en la vida es, la más importante es con quién te casas. Porque la persona con la que te cases puede destruirte o puede levantarte. Amén. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás les prediqué acerca de Abraham cuando la esposa estaba brava y le dio un consejo y Dios le dijo, obligando a Abraham, le dijo, escucha a tu mujer? Porque el hombre no quiere escuchar a la mujer que Dios le ha dado. Dios mío, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Escucha a tu mujer, porque a ella le ha dado sabiduría. Pero tenía que controlar a la mujer. ¿Usted imagina una mujer sabia con un hombre bobo? Problema. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le equilibró la carga y le puso autoridad. Entonces, al hombre le dio la autoridad, a la mujer le dio la sabiduría. Autoridad sin sabiduría no funcionan. Como sabiduría sin autoridad no funcionan. Tienen que estar juntos para funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno debe ocupar su lugar. Ahora, una cosa es que el hombre quiera ser autoridad sin ejercerla. Eso se llama autoritarismo, imposición. La autoridad es algo de la que tú no tienes por qué pelear. Es natural en ti. Solo hay que aprender a desarrollarla. ¿Estamos de acuerdo? Y se desarrolla en la buena práctica de la autoridad. Muy bien. Ese fue el Adán y esa fue la Eva que el Señor colocó en el jardín. Una vez escuché hace años atrás del presidente Obama. ¿Se acuerdan de Obama? Un demócrata en los Estados Unidos, morenito.
Resulta que iba él con Michelle Obama en su carro, ya era presidente, y pasaron por un restaurante y Obama vio al exnovio de Michelle y le dijo, mira, tú estás casada con el presidente mientras él todavía está atendiendo platos en el restaurante. Y Michelle le dijo, estás equivocado. Si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente. Amén. El tema es con quién te asocias. ¿Con qué persona decides pasar tu vida? Si es una mujer sabia que su casa edifica, pues van a construir juntos. Pero si esa mujer que tiene la capacidad de ser sabia no lo ejerce, va a destruirte. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Se puso pesada la cosa, ¿verdad? Martica, ¿cómo está? Qué bueno, no te había visto. Bueno, pasemos, sigamos. Bien, ahora sí vamos a leer los pecados del huerto. Capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Ahora, quiero que sepa que muchas veces que hablamos de condenación, hay una culpa que siempre le hemos impuesto a la mujer. Y siempre le hemos culpado a la mujer porque el pecado del huerto, el pecado del Edén. Y siempre que hay un problema en la casa, es por culpa suya porque usted, las mujeres, me hicieron comer de la fruta del árbol prohibido. Dentro del concepto natural, la gente piensa dos cosas. Los intérpretes solitarios de la Biblia dicen que fue por la manzana, ¿verdad? La segunda posición dice que simplemente fue porque tuvieron relaciones íntimas y lo califican de pecado. Ahora, aquí pasa algo. Culpamos a la mujer, pero no entendemos lo que sucedió realmente. Y escúcheme bien, la culpa viene sobre la mujer porque siempre ha sido señalada de algo de lo cual no tiene la culpa. ¿Me explico? Cuando Dios le dijo a Adán, mira lo que estoy diciendo, de este árbol no comerás. El Señor se lo dijo cuando apenas había sido hecho. Y él duró con ese árbol viviendo 100 años. Él compartió 100 años de su vida con el árbol con el que no debía comer. Lo conocía bien. Sabía dónde estaba y qué fruta era. Cómo lucía el árbol. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una finca pequeña o grande, usted sabe lo que tiene sembrado en su finca. Usted sabe que si va por aquí va a encontrar naranjas y en el camino va a encontrar limones y más allá va a estar el racimo de plátano porque usted lo sembró. Y usted sabe dónde está cada fruta que va a recoger. Usted conoce su finca, conoce su tierra y sobre todo conoce el fruto que da. Porque usted se beneficia de ahí. Ahora, en este territorio, Adán conocía el árbol perfectamente porque Dios le había dicho, no comerás. Pero cuando Adán le estaba dando la información 100 años después a Eva, le dijo, del árbol que está allá en medio del huerto, no podrás comer. Mira la diferencia. El primer pecado del Edén es, cada uno de ustedes cuando se casa, Dios le da la posibilidad de un Edén, de un paraíso. Y uno de los pecados más graves que se cometen en el paraíso que Dios nos ha dado es
la mala comunicación. No sabemos comunicar. Usted sabe que las mujeres son detallistas y el hombre es puntual. Si usted le dice a su esposa, cuéntame mi amor, ¿cómo te fue hoy? Ya usted lo sabe. Las mujeres hablan por media hora sin problema. Yo tengo una. Y le cuentan a usted todo con pelos y señales. Yo recuerdo una vez, iba en Transmilenio y una señora estaba hablando por el celular con el esposo. ¿Y cómo te ha ido, mi amor? Uy, no. Se me hizo al lado un señor que levantó la mano y el garajo que tenía era, yo me enteré de eso, a mí no me importa. Pero ella se lo estaba contando a su esposo en su pregunta. De todo lo que ella había vivido en el día con pelos, señales, colores y olores. Pero usted le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue? Y él dice, bien. Y es suficiente para el hombre. El tema es aprender a comunicarse. Amén. Porque el hombre es certero. El hombre le gusta que le digan las cosas, mire, esto es así. Punto. Pero a la mujer le gusta que le digas todo. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mujer para nosotros todo es azul? Todo es rojo. Todo es negro o gris o amarillos. Pero las mujeres tienen beige, tienen azul rey. La gama de colores de las mujeres son 70 colores. Para nosotros solo son 5 los más importantes. Y sus mezclas básicas. Porque así somos hombre y mujer. Si no entendemos cómo piensa la mujer o cómo razona el hombre y cómo razona la mujer, vamos a entrar en un problema de comunicación. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba que a veces Claudia me preguntaba, me hablaba y me hablaba y me hablaba, y yo trataba de concentrarme, la verdad, a ver qué le entendía. Pero ella siempre preguntaba, ¿qué fue lo último que te dije? Yo, me corchaste. No me acordaba ni de lo último que me decía. Porque así somos los hombres. Amén, hombres. Ahora van a ser ustedes más inteligentes. Porque ese es el problema, comunicación. Y Adán y Eva, su primer pecado es que no sabían comunicar. Dios fue claro con el hombre. Adán no fue claro con la mujer. Aquel. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Entonces, Adán ya lo conocía, Eva no. Adán conocía el árbol, conocía el fruto, conocía las hojas. Eva no, porque él le dijo, el que está allá, en medio del huerto, allá. Y es muy difícil saber qué hay allá. Tengo que llevarla a decirle, mira, es esto. A esto se refiere Dios. Por eso cuando ellos estaban en ese tránsito del huerto del Edén, que pasaron 30 años, ellos duraron 30 años felices, disfrutando la vida, disfrutando el jardín del Edén, se iban acercando poco a poco al árbol. Adán lo conocía, Eva no. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta dónde va? Es un pecado, no saber comunicarse bien es un pecado, porque no vamos a dar la información correcta, porque no vamos a hacer que la otra persona entienda lo que Dios quiere que entendamos. Y aquí empieza todo. Eva entabla una conversación con otro personaje bíblico llamado la serpiente. Y la serpiente empieza a hablar con ella, lleva a hablar con ella y le cambió la mente. Vamos a ir al versículo 9. Y dice así, vamos a leer, ¿ya lo leímos todo? Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué llama al hombre? ¿Por qué no llamó a la mujer? Porque al hombre se le dio autoridad. El hombre es el proveedor. ¿Cuántos decimos amén? Y esto no es feminismo ni machismo, esto es Biblia. Al hombre se le dio la responsabilidad de que si te doy esta bendición que es tu esposa, trátala bien, provéela, desarrollala, ámala. ¿Me hago entender? Entonces Dios llama al hombre y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste, Adán? Dios no culpa primero a la mujer, llama al hombre y le pregunta por su autoridad. Entonces en el huerto también hubo un problema.
un pecado que es la falta de autoridad. Amén. El culpable entonces no es la mujer. Hermanas, les quito esa carga. Sean libres. No son ustedes la culpable. Cuando Dios recriminó, primero le dijo al hombre. Versículo que sigue. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otro pecado. ¿Cómo es posible que tú escuches la voz de Dios y en vez de darte alegría te dé miedo? Hermano, usted y yo debemos aprender a disfrutar la presencia de Dios. Y el milagro de que Dios esté con nosotros y nos hable y nos muestre su palabra. La palabra de Dios es la verdad. A mí me gustaba esta mañana cuando Juan Andrés estaba dirigiendo, dijo un versículo, dijo, Satanás es el padre de mentira. Pero Jesús se manifiesta en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, verdad. Jesús es la verdad y Jesús es la palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es la verdad? ¿Lo creemos? ¿Amamos la palabra? Pero entonces, ¿por qué no la vivimos? ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo. Porque tenemos dudas de saber qué sucederá si la pongo en práctica. Amén. Si la cumplo, si le hago caso a Dios, entonces no voy a tener mi propia decisión y no voy a disfrutarlo porque es lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Y tengo miedo de aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y Adán hizo eso. Escuchó la voz de Dios y no corrió a abrazarla, corrió a esconderse por miedo. Y eso es otro pecado del Edén. Dios hace todo por el hombre y el hombre se esconde cuando tiene que oír la voz de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuarto pecado. Dice, porque estaba desnudo. A mí lo que me impacta de este versículo es que el hombre descubrió que estaba desnudo 130 años después. Habían pasado 100 años solito y 30 con mujer. Desnudos los dos. Y después de 130 años ya se sentían mal. ¿Qué significa eso? Versículo que sigue. Mire lo que dice acá. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Escúcheme bien. Hubo alguien que se involucró con otro pensamiento que no es el de Dios y que rompió tu inocencia. Yo no sé si usted se acuerda cuando era niño. Yo sí me acuerdo bien que nos gustaba andar en bola corriendo por las calles. ¿Sí se acuerdan? A usted lo regañaban. Porque el niño se bañaba, en tierra caliente se bañaba y uno salía a correr para que el sol lo secara. ¿Se acuerdan? Tierra caliente. O las mamás en aquel entonces, yo me acuerdo que mi mamá tenía le dicen pila, no sé cómo le llaman aquí. ¿Ah? Un tanque de agua. Y a mí me metían y esa era mi piscina de todas las mañanas, hermano. En mi casa teníamos una nana que nos cuidaba y yo recuerdo, se llamaba Flor. Y yo me acuerdo de Flor que me quitaba la toalla, me dejaba en bola, viringo, decía en Santander, viringo. Y me ponía al sol allá. Yo parecía ahí una iguana secándome al sol. Viringo. Y a mí no me daba pena, yo era feliz. Amén. Yo descubrí que estaba mal cuando mi mamá empezó a vestirme. Y fue cuando ella me decía, papi, hay que dejar de andar viringo por ahí. Me rompió mi inocencia. Si no, todos andaríamos igual ahorita. No sería maldad, porque el tema es cuando le meten maldad a lo que no es maldad. Cuando alguien nos informa y nos enseña y nos dice otra información a la que Dios nos dio. Entonces aquí lo que Dios le está diciendo, fíjese que Dios lo primero que le dijo al hombre no fue, ¿por qué comiste del árbol? Dijo, ¿quién te enseñó? Eso significa, ¿quién entró a tu mente? ¿Quién cambió la información que yo te di?
¿Y quién hizo que tu cuerpo, que tu mente, que tus decisiones hayan cambiado? Alguien tuvo que entrar en tu mente y en tu corazón con palabras. ¿Quién te enseñó? Otro pecado que vivimos hoy. Hoy hay cristianos que vienen a la iglesia, pero sus pastores están en YouTube. Profetas de poca monta que no saben ni dónde están parados, no tienen iglesia, pero tienen seguidores. Amén. Manipulando al pueblo por razones económicas. Pero tienen quien los siga. ¿Sabe por qué? Porque a las personas les encanta estar escuchando otra voz que no sea la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando recibieron la otra información, dudaron de lo que Dios había dicho, de lo que les habían enseñado primero. Y una cosa es la enseñanza de Dios y otra cosa es la enseñanza del hombre. El hombre habla desde las emociones, Dios habla desde la realidad. Amén. Entonces, había otro pecado. Abrieron sus oídos a quien no debían y escucharon otra información. Otro pecado. Y a veces nosotros nos comportamos de esa manera y estamos destruyendo nuestro propio paraíso. Dios nos dio una esposa maravillosa. ¿Cuántos decimos amén? Dios te dio un esposo maravilloso. Dios te dio unos hijos maravillosos, pero no pones en práctica la palabra de Dios, sino lo que te dice fulanito de tal. Amén. Y así somos. Y esto se convierte en pecado. ¿Sabe cuándo? Cuando perdemos nuestra inocencia. En este versículo, en la traducción original, no habla de quién te enseñó que estabas desnudo. Dice en hebreo original, ¿con quién intimaste y desnudó tu alma? Wow. ¿Quién fue capaz de cambiarte tus principios? ¿Quién fue capaz de invertirte los valores? ¿Quién fue capaz de dañar lo que la palabra del Señor ha dicho? Que creas la mitad de lo que dice la Biblia porque no te parece o porque no te gusta. Ya has perdido tu paraíso. Amén. Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Ahí es donde entra Dios a otro punto. Entra a lo que yo te enseñé y lo que tú hiciste. Fíjese cómo es Dios de maravilloso. Él ya lo tenía claro. Pero duró 130 años el hombre con la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Eso significaba que podría haber durado miles de años sin hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que los hombres son, el ser humano es curioso. El ser humano es curioso. ¿Qué pasaría si? Amén. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si no me hubiera casado con él, sino con fulanita? Sí, amén, gloria a Dios. Es la verdad. ¿Y qué pasaría si yo realmente, yo no creo que lo que Dios diga en la Biblia sea verdad? Yo por eso es que mi novio del mundo lo voy a convertir. Porque se creen más sabios que Dios. Amén. Creen que Dios está jugando a la Biblia. No. ¿Sabe qué significa esto? Dios le está diciendo, lo que estás viviendo ahora es el resultado de no creer en lo que yo te dije. Y a mí me impacta esto, ¿sabes por qué? Porque Adán conocía el árbol. ¿Usted cree que Adán, después de conocer el árbol y ella le traiga una hoja o una fruta, él no sabía cuál era? Cuando la Biblia decía que era un árbol único en el huerto, con una fruta única y con una forma única. Claro, cuando Eva se lo trajo, él ya sabía qué era lo que traía. Pero como él vio que no había pasado nada, bueno, creámosle. Ahora la mujer no es culpable. Todos son curiosos. Pero la curiosidad, dicen por ahí, mató al gato. ¿Cierto? Yo en mi vida, una vez iba en el carro y lastimosamente atropellé un perrito. Lo único que escuché fue ¡pau! Nada más. Y me siento mal por eso.
Pero no me siento mal por matar ratas, ni ratones, menos cucarachas y moscas. ¿Cierto? Esto me hace sentir mal, lo otro no. Escúcheme bien, somos curiosos. Pasó, me dolió una cosa, pero la otra no la siento con tanto dolor. Si algún día mis hijos cuando estaban pequeñitos y vieron una araña, creo que Juanito es el que le tiene un miedo terrífico a una araña. Él tiene esa altura, ese porte, ese talento y una cosita así lo hace correr. Pero menos mal que tiene una novia valiente. Mata arañas. Lo protege, lo carga. Escúcheme bien. No puedo juzgarlo a él, es que somos bien particulares. Somos bien particulares. Pero eso lo que nos hace particular nos hace también susceptibles a no creer en lo que Dios dice. Porque ¿qué pasa si? ¿Será que sí? Pues claro que sí, está escrito. Y el Señor dijo, del árbol no debías comer, ya comiste, ¿verdad? ¿No te acuerdas que te dije que no comieras? Yo ya te lo había dicho, algo tremendo va a pasar. Y aún así, por encima de lo que yo te dije, tú haces. Y ese es el problema. Después nos vemos abocados a la culpa de nuestras equivocaciones. Porque sabemos que son nuestras equivocaciones. Pero mire lo que hizo Adán, versículo que sigue. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Sabe a quién está culpando Adán? No, a Dios. Porque le dijo, lo que tú me diste. Está señalando a Dios por su fracaso. Y eso es lo que hace mucho cristiano en la iglesia. ¿Por qué a mí, Señor? Pues tú te metiste en eso. Estás recibiendo simplemente lo que sembraste, la desobediencia que hiciste. Y lo primero que hizo Adán, el otro pecado, culpar a Dios de su falta de carácter. Amén o ay, ay, ay. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Todavía le preguntas a Dios? Por favor, tú eres. Yo ya te lo he dicho todo, en la Biblia estaba, pero es que tú me la diste y entonces la necesitabas. Y el Señor nos da un regalo y nosotros culpamos al regalo. No, hacemos mal uso. Amén. La mujer que me diste se queja, culpa a Dios y luego culpa a la mujer. Y la mujer sana. Perdónese, pero es que a mí, no, espere. ¿Por qué me echa la culpa a mí? Si la mujer era consciente, le hubiera dicho, pero venga, usted me dijo que de ese árbol. Usted me dijo del árbol que estaba allá y allá hay hartos árboles. Y la culebra era chévere porque me dijo, mira, come, prueba, es deliciosa. Y yo la probé y me gustó. Era dulce, era buena para comer. La vi como buena para comer. El hombre culpa a Dios. Muchas personas hoy viven echándole la culpa a Dios por lo que pasa. Y viven siendo desagradecidos por lo que Dios te ha dado. La mujer que me diste. Hermano, en vez de ser agradecido por la mujer que le dio, ¿por qué más bien no se dedica a proteger lo que Dios le dio? ¿Por qué no más bien se dedica a bendecir la mujer que Dios le ha dado? Amén. ¿Por qué no se dedica a desarrollar a sus hijos? A darle gracias a Dios por ello. A este chino bobo. ¿Cuál bobo? Dios no le da hijos bobos a nadie. Tú los formas así. Amén. Los hijos son el resultado de lo que tú les transmites. Entonces siembra bien, enséñales bien. Muéstrales la palabra. Enséñales el verdadero camino. No puedes destruir lo que Dios te ha puesto en tus manos, porque son bendiciones. Es tu paraíso. Amén. Versículo que sigue. Dice, ahí él culpa a la mujer y el versículo dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Ella le echa la culpa a los demás, a las circunstancias, a lo que la rodea. Adán le echó la culpa a Dios y a su mujer. Y ella le echa la culpa a todos los que lo rodeaban.
La serpiente me engañó. La creación me engañó. Viví engañado por la creación. ¿Sabe cuál es el último pecado después de echarle la culpa a los demás? El hecho de tener la incapacidad de reconocer sus errores. Ese punto. Ese es el pecado más grande del Edén. El pecado más grande del Edén no fue si comió o no comió del árbol. Es que cuando Dios los confronta, todos echaron la culpa a todos los demás, pero yo nunca soy el culpable. Y esto pasa hoy en día. Hoy en día nos encanta culpar a los demás, nos gusta echarle la culpa a todo el mundo por nuestros errores, no aceptando culpas. Pero la grandeza de Dios y la grandeza del hombre está en aceptar con responsabilidad sus equivocaciones. Cuando tú no la aceptas, te vas a volver preso de tus acciones, porque vas a vivir la vida en la incomodidad de tus errores y tendrás que vivir con ellos. Pero cuando las aceptas, vivirás con tus errores, pero con la altura de no volverlos a hacer, porque lo aceptaste. Porque por ahí dicen que al marrano lo capan una sola vez. ¿Sabe qué significa eso? Estamos diseñados para aprender. Estamos diseñados para mejorar. Tenemos la capacidad de decir: me equivoqué, pero no lo vuelvo a hacer. Estamos diseñados para decirle a Dios: gracias por lo que me has dado y no lo voy a poner en riesgo. Estamos diseñados para construir juntos un paraíso. Estamos diseñados para desarrollar mucho más allá lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio un jardín, nos dio trabajo, un huerto y nos dio proyección, todo el territorio. Solo nos dice: aprende a tomar decisiones, y si tomas malas, acepta tus errores. Entonces no fue solo un pecado en el jardín del Edén, fueron muchos. Y todos esos pecados que se cometieron en el jardín del Edén llevaron a una decisión. Y yo quiero que usted me responda: ¿merecían estar en el Edén? Después de llenarte la cabeza en tu mente de otra información que no era la de Dios, después de echarle la culpa a Dios y a tu regalo, a las circunstancias, y después de no aceptar responsabilidades, ¿ustedes creen que merecían el Edén? No, nadie lo merece de esa manera. Pero Dios dejó eso en la Biblia para que tú y yo lo estudiáramos hoy, para que aprendas a crecer y a ser responsable. Tú quiero que mires, si está tu hijo, tu esposa al lado, quiero que la mires a los ojos y entiendas la responsabilidad que tienes con ellos. Entienda la responsabilidad que tienes con tu casa, con lo que te rodea, con lo circunstancial. Entiende que aunque puedes equivocarte, y lastimosamente tus equivocaciones te traerán consecuencias lógicas, Dios te dice: pero no puedes volver a no hacerlo. No vuelvas a caer en lo mismo. Asume tu responsabilidad. Perderás, porque Adán y Eva perdieron el paraíso. Pero ¿sabe qué pasó? Vivieron una vida mucho más larga y pudieron mejorar, y pudieron ser mejores más adelante, y pudieron enseñarle a sus hijos, y pudieron crear generaciones que creyeran y amaran a Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque alguien quiso cambiar de malas decisiones a buenas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Colóquese de pie, por favor. No sé si tú has entendido esta palabra. Espero que sí. Espero que hoy hayas entendido: deja de echarle la culpa a los demás. Asume tu responsabilidad en la creación.
Deja de estar pensando que todos son enemigos y asume tus responsabilidades. Aprende a tomar decisiones, porque eso es lo que el Señor nos enseña en la Biblia. Cada decisión que tú tomes te lleva al fracaso o a la victoria. Aprende a tomar decisiones. Pero por último, Dios ha hecho todo para favorecerte. Valóralo, ámalo, disfrútalo. Así que hoy es una oportunidad muy linda para poder decirle al Señor, gracias y perdón. Gracias por todo lo que tú me has dado y perdón por no saberlo valorar. Pero a partir de hoy voy a cambiar. Cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú hoy nos has permitido compartir. Señor, hoy hemos entendido tu proyecto y tu propósito. Hemos entendido tu palabra. Hoy sabemos qué lugar ocupamos en la rueda de tu creación. Y hoy quiero pedirte, Señor, perdón porque no lo entendía. Pero a partir de hoy mi vida es diferente. Tú me has rodeado de bendiciones. Tú me has rodeado de todo lo lindo, lo maravilloso. Pero tengo que disfrutarlo, trabajarlo y proyectarlo. Pero también tengo que aprender a decidir lo correcto. Señor, para mí tu palabra es la verdad. Para mí tu palabra es la prioridad, porque ella me guía como Jesús a toda verdad. Y gracias, Señor, porque me has rodeado de bendiciones, las cuales no quiero echar a perder. No puedo destruir mi propio paraíso. Y hoy, Señor, acepto el reto de aceptar mis responsabilidades. Somos constructores, Señor, no destructores. Nos has llamado a construir familia, a construir, Señor, corazones, no a destruir. Estamos llamados, Señor, a desarrollar a la persona que tú has colocado a mi lado y a mis hijos. A desarrollarlos, a hacerlos crecer, a verlos triunfar. Para eso tú me has dado un paraíso. Se llama hogar, casa, familia. Y no quiero echarlo a perder. Yo bendigo a estas familias, Señor, a estos padres, a estos hijos, a estos esposos y esposas. Y te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda entender tu propósito, tu proyecto. Hoy, Señor, te doy gracias porque he tenido la posibilidad de compartir esta palabra y ellos han tenido la oportunidad de escucharla, Señor, y tomar decisiones. Los bendigo porque sé, Padre maravilloso, que esta palabra es una palabra que bendice sus vidas y va a hacer la diferencia. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.